Órale, niños, para abajo. Todos los niños allá abajo a estudiar. Eso es todo. Muy bien, niños. Manden a los niños inteligentes para allá abajo que aprendan. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a compartir un mensaje y seguimos hablando acerca de qué. ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿De qué estamos hablando? Iglesia, ¿están aquí? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son los temas que hemos estado tocando? Del matrimonio. Y hoy traigo un mensaje para las mujeres, para las esposas. Es un mensaje muy bonito y es un excelente mensaje porque necesitamos aprender, tanto el esposo como la esposa. Hoy vamos a compartir este mensaje y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 21 al versículo 25. Mira, me estoy grabando. Efesios capítulo 5, del versículo 21 al versículo 25. Cuando estén ahí, se ponen sobre sus pies y dicen amén. Efesios capítulo 5, del versículo 21 al versículo 25. Voy a darle lectura, me sigue el turista. Amén. Someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cómo tiene que estar sujeta? En todo. Y dice, maridos, a ver, maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras, la hermana Laura, rápido, esposas. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hasta aquí la palabra del Señor. El tema de esta mañana se titula esposa. ¿Le dificultas su rol a tu esposo? Hermanos, ahora, a pesar de que voy a hablar de las esposas, hay una parte que voy a tocar a los esposos, porque ahí lo dice. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Y mira, porque vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle a Dios que esta palabra penetre en nuestros corazones. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya tu iglesia, Dios mío, ha brindado, Dios mío, una ofrenda de alabanza y adoración, Dios mío. Esperamos que esa alabanza, esa adoración haya subido a tu trono, Dios mío, como un olor fragante. Pero ahora, Dios mío, es el momento, Dios mío, de que tu iglesia sea alimentada por tu palabra. Padre, tu palabra dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Quiere decir, Señor, que si tu palabra es expuesta correctamente, nuestra conducta, Dios mío, va a cambiar, va a mejorar y vamos a ser más santos, Dios mío. Gracias por tu palabra, que es la única, Señor, que puede hacer ese trabajo por medio de tu Espíritu Santo, Dios mío, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Gracias. Padre, bendice a tu iglesia. Cada matrimonio, cada joven o cada joven, Dios mío, que en algún momento ha de casarse, que puedan atesorar esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, glorifica a mi Jesús en medio de esta reunión, en medio de esta asamblea de los santos. Padre, derrama gracia sobre gracia y misericordia sobre misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Siéntense, amados hermanos, y pongan atención, por favor. Esposa, ¿le dificultas su rol a tu esposo? ¿Amén o no amén? Algunas de ustedes piensan que están haciendo un buen trabajo como esposas. Algunas esposas que tuvieron en algún momento esposos pensaban que estaban haciendo un buen rol como esposas cristianas y resulta que se equivocaron.
Y es por eso la importancia de tocar estos temas, porque hablan acerca de algo que a muchas personas no les gusta. Esta frase se oye muy frecuente en la boca de muchas esposas, porque no les gusta esa frase que dice: esposas, someteos a vuestros maridos. Espero que no sea tu caso. Los esposos la tienen muy fácil, dicen las mujeres. La esposa: ay, no, pues es bien sencillo, él solamente tiene que amarme y tiene que liderar. Eso es muy sencillo, pero es algo complicado. Solamente tienen que amar y liderar, dicen, cuando no es solamente eso. Hermana casada, ¿has tenido una idea así? ¿Has pensado? Es que mi esposo la tiene más fácil, él solamente quiere que yo me someta. Ahora, muchas veces las esposas entienden cuando escuchan: es que yo no me someto porque mi esposo no me ama, porque ellas tienen un conocimiento, o su inteligencia, o su intelecto no alcanza a entender que no es lo que ellas piensan. Ellas quieren que sean tratadas como ellas imaginan que deben de ser tratadas, cuando la Biblia enseña otra cosa. Tal vez tú has tenido este pensamiento, mujer: es que mi esposo no es un buen líder en el hogar. Está bien, pero una ayuda idónea que ha sido puesta a su lado es precisamente para que le ayude a cumplir con ese rol como esposo. Sujetaos, dice la palabra. Sujetas a sus propios maridos. Escucha lo que quiere decir sujetas. Una palabra griega, jutopatazo, que significa subordinar, obedecer, bajo sometimiento, sujeto, sumiso. Esa es la labor de la esposa. ¿Pero cómo? Colocar en orden, colocar bajo, subordinar, sujetar, ser traído bajo el control de otra persona. Someterse, estar sujeto a ser obediente. Ahora, la ignorancia, y espero, hermano, a lo mejor yo no soy ignorante, pero en muchas áreas somos ignorantes, pero la ignorancia, amados hermanos, provoca la ignorancia provoca la falta de sujeción al esposo. ¿Por qué dice eso? Porque Romanos capítulo 10, versículo 3 dice lo siguiente: porque ignorando la justicia de Dios. ¿Qué ignoraban? La justicia de Dios. Y procurando establecer la suya propia, lo mismo hace la esposa. Ignoran la escritura, ellas piensan que lo que ellas demandan del esposo es correcto, y como ignoran la escritura, no saben cuál es su papel al momento de sujetarse a su esposo. Dice: no se han sujetado a la justicia de Dios. Es por la ignorancia que muchas mujeres no tienen un concepto claro, ni tienen la capacidad de obedecer a sus esposos, de someterse a sus esposos como la Biblia lo enseña. Ahora, hay otra frase que no solamente a la mujer se le dice someteos, ¿verdad? Sujétense a sus esposos. Pero hay otra frase que a las mujeres les encanta, que a muchos esposos no les gusta: amad a vuestras... No quieren ni pronunciarlo. ¿Amar a qué? A vuestras esposas. Ok, amar a vuestras esposas o a vuestras mujeres. Los maridos deben de amar a sus esposas con el mismo amor sacrificial con que Cristo ama a la iglesia. Y a veces demandamos, o más bien la mujer demanda y dice: bueno, es que yo no me puedo someter a este hombre porque este hombre no me ama como Cristo ama a la iglesia. Pero lo que te ha olvidado, que ese hombre que tú tienes a tu lado es un hombre imperfecto. Jamás va a poder amarte como Cristo ama a la iglesia, pero tiene que esforzarse. ¿Cómo? Por reunir ese perfil. El amor del esposo hacia la esposa tiene que ser un amor sacrificial, tiene que ser incondicional, tiene que ser puro, así como el que Cristo ocupa para con la iglesia. Este amor debe reflejarse en acciones, no solamente en palabras. Jesucristo se entregó a sí mismo por la iglesia. El marido debe de buscar el bienestar de la esposa, la felicidad, la satisfacción de la esposa. Ahora, mujer, tal vez tú estás demandando de tu esposo y tú dices: es que mi esposo no me abraza, mi esposo no me dice que me ama, mi esposo no me dice que no le gusto, cosas como esas, porque eso es lo que la mujer piensa que significa amar a la esposa, cuando no es así. Y conforme vaya avanzando, espero que tú puedas aprender lo que voy a enseñar. Tal vez, o de alguna manera, todas las mujeres, tanto solteras como casadas, han tenido este pensamiento, diciendo: bueno, es que el esposo la tiene más fácil, solamente tiene que amarme y él es el líder de la casa, porque dice la Biblia que es la cabeza. Yo la tengo más difícil, porque a mí me toca someterme a mi esposo, ser obediente a la palabra y someterme a él, así como la iglesia se somete a Cristo, porque ese es el rol. Así como Cristo ama a la iglesia, la mujer se tiene que someter al esposo como la iglesia se somete a Cristo. ¿Y cómo se somete la esposa o la iglesia a Cristo? En obediencia. Recuerda que el termómetro
de Dios o del amor que le tenemos a Dios no es el conocimiento, es la obediencia que tenemos a su palabra, lo poco o mucho que conocemos que estamos aplicando a nuestro estilo de vida. Y tal vez tú has pecado pensando que Dios ha sido injusto al poner al hombre por cabeza y autoridad del hogar, porque tú puedes mirar su falta tal vez de sabiduría, de conocimiento, pero a ti te ha dado un rol sumamente importante y delicado. Amén. Porque te ha puesto como ayuda idónea. Sharalit tiene la responsabilidad de ayudar a Sergio a que Sergio pueda cumplir su rol como esposo, como padre, como hermano. No la tienen tan sencilla ustedes. Tienen que provocar en el esposo ¿qué? Una ayuda. Si tu esposo se equivoca, tu rol como esposa es ayudarlo, ayuda idónea. Este pensamiento de que mi esposo la tiene más sencilla, él solamente es la cabeza del hogar, y a veces hasta nos gusta decirle, sométete, sujétate. Es una responsabilidad muy grande que nosotros los esposos tenemos. Y esta mentalidad trae muchos problemas. Que la esposa piense, o que las solteras que se van a casar piensen que nosotros la tenemos muy sencilla y que Dios ha sido injusto. ¿Por qué no nos dio igualdad? La Biblia ha puesto un rol. El Señor ha puesto un rol, el del esposo y el de la esposa. A veces las mujeres cuando dicen es que no es justo que el esposo tenga que ser la cabeza del hogar, ellos están diciendo inconscientemente Dios es injusto en lo que está haciendo, cuando no es así. Dios ha hecho las cosas perfectas, pero la ignorancia que tenemos de la Escritura nos hace que tengamos este pensamiento equivocado. Algunas mujeres se llenan de resentimiento o amargura contra el esposo. Ellas quisieran tomar las riendas de la casa. Si tu esposa es la que lleva las riendas en la casa, en muchas cosas que te corresponden a ti como esposo, hermano, estás cometiendo pecado, estás cometiendo una falta delante del Señor. Hay un rol que el esposo tiene en el hogar. Si la esposa es la que siempre te tiene que estar diciendo, varón, árgate, ya no vamos a ir a la iglesia, apúrate. Y tú estás acostado viendo televisión y te tienen que estar picando las costillas. La esposa a ti, cuando tú eres el sacerdote del hogar, cuando tú eres el que deberías de empezar a ser punta de lanza y empezar a promover en tu esposa y en tus hijos que tengan que estar en la casa de oración, amado hermano. Si tú estás haciendo todo lo contrario y es la esposa la que lleva las riendas en todas las áreas espirituales, tú tienes un problema y el problema es con el Señor. Y tal vez es tu falta de ignorancia. Si la esposa tiene que estarte diciendo las cosas que tienes que hacer todo el tiempo en torno a la iglesia, hermano, tienes un problema y es con el Señor, y Dios te va a pedir cuentas en esa área. Porque una cosa que dice la palabra que es para santificarla, ¿quién? A la iglesia. El esposo, su rol de amar a la esposa es para santificarla, es decir, para pulir su conducta. Las mujeres llegan a pensar que su tarea es más difícil. Es que la tarea de ellos es tan sencilla: llegan de trabajar, se sacan los zapatos y se ponen a ver televisión. Yo tengo que lidiar todo el día con los niños, yo tengo que hacer todo esto en el día, y mi esposo llega y todavía tengo que atenderlo. Hay muchas mujeres que piensan así. Yo espero que no sea tu caso. Creer que la tarea del esposo es más fácil que la suya, amadas hermanas, es extender más gracia hacia ustedes mismas. Tú tienes más gracia sobre ti, pero extiendes poca gracia sobre tu esposo, porque crees que el rol que tú estás ejerciendo es más difícil que el que el esposo tiene, y por lo tanto te preocupas más por ti y dejas de aplicar esa gracia para tu esposo, teniéndole misericordia y brindándole la ayuda que el esposo necesita. Yo necesito la ayuda de mi esposa. Soy tan torpe en tantas áreas que si mi esposa no fuera ese freno en la cual, Rico, esto no es así. Ahora, debes de tener el modo para decir las cosas, cómo apoyar a tu esposo. Yo siempre lo he dicho, hermanos, mi esposa es un bastón, y es un bastón fuerte. La he visto quebrarse, la he visto llorar, pero jamás la he visto que se queje. De verdad. Y ese es el rol que tiene una esposa, de darte palabras de ánimo. Tal vez tú pocas veces me vas a ver llorar delante de tu presencia. Ella me ha visto llorar y me ha tendido la mano y me ha levantado y me ha dado palabras de aliento, de ánimo. Es una ayuda idónea. Es una mujer fuerte, es una mujer virtuosa, es una mujer que tiene la gracia del Señor. Si no fuera por la ayuda idónea que yo tengo, yo no estaría tal vez de pie en este momento, aquí en este lugar. Ya hubiese cometido yo muchos errores, muchas faltas, y tal vez no hubiese alguien como una mujer idónea a mi lado que me abriera los ojos y me dijera: lo que estás haciendo estás mal. Cuando el semáforo se pone en amarillo en cualquier decisión que voy a tomar, y ella me dice: para, yo tengo que parar y analizar. Ese es el rol de la esposa. Porque yo tengo un trabajo muy difícil. Mira, hermano, tengo el rol de esposo, tengo el rol de padre, tengo el rol de sumo sacerdote de mi hogar, tengo el rol de
pastorear una iglesia. Tengo el rol de ser un cristiano y, como dice Pablo a Timoteo, ser ejemplo en palabra y en conducta. Tenemos un rol muy difícil y este rol es para cada varón que está en el hogar. El varón tiene una responsabilidad tremenda. Ahora, el resultado de quejarse, de no tener ese conocimiento. Para ti, mujer, hermana Adriana, Lili, hermana Maritza, para todas las damas que están aquí, tanto casadas, las solteras que en algún momento van a tener esposo. Cuando tú no tienes conocimiento de la palabra y no sabes cuál es tu papel dentro del hogar, dentro del matrimonio, le complicas, le haces difícil el rol de esposo cristiano a tu esposo. Cuando en vez de ser una ayuda, y por no conocer cuál es tu papel dentro del hogar, dentro del matrimonio, le vas a complicar mucho su papel de esposo y de un esposo cristiano que tenga temor de Dios y que tiene que llevar a un hogar, un matrimonio, unos hijos, a instruirlos en el camino del Señor. Los hijos miran tu comportamiento, mujer, cómo tratas al esposo, tus palabras que salen. Los hijos miran tu conducta. Los hijos saben cómo te estás comportando como esposo y también miran el rol de su padre. Hay hijos que dicen, wow, en mi casa la que manda es mi mamá. Si lo dicen de broma está bien, pero si lo dicen con seriedad y en serio, hermano, tienes un problema como varón del hogar. Ser ayuda idónea significa hacer todo lo posible. Ser ayuda idónea significa hacer todo lo posible para que el esposo cumpla su rol de amar y liderarte bíblicamente. Lili tiene un trabajo enorme. Es que su rol de Lili, el rol de Adriana, el rol de Ana Laura, el rol de cada una mujer es que el esposo cumpla ese papel que tiene delante del Señor, el rol de esposo cristiano, de amar y ser un líder bíblico. No se trata de traer mis zapatos, sírveme café. No, hermano, yo voy a traer eso más a ratito. No se trata de eso. Porque hay muchas personas que confunden que se tienen que someter a mí. Ya llegué, tráeme un vaso de agua, tráeme esto. No, yo no hablo de esas cosas. Estoy hablando de lo que la Biblia enseña, que es el sometimiento a tu esposo y lo que es el amor del esposo a la esposa. Porque son papeles que vienen en la Escritura. Hermana, este es tu rol. ¿Qué? Ayudar a tu esposo. ¿Para qué? Tienes que hacer todo lo posible para que el rol de tu esposo, de liderar tu hogar y liderarte a ti y amarte a ti y a tus hijos, sea sencillo. Ese es tu trabajo. Tienes que esforzarte en esa área. A mí me sorprende a veces cómo hay hermanas, y esto es para todas las hermanas, espero que no sea tu caso. Hay hermanas que se desviven por los hermanos. Cuando llega a su casa algún hermano o incluso en la iglesia, ellos se levantan, atienden al hermano, le arriman un vaso de agua, le traen la comida, le ofrecen algo más. Pero no son capaces de hacer eso mismo en su hogar con su esposo. Eso es algo que a mí me sorprende. ¿Cómo es posible que con alguien externo de tu casa, de tu hogar, puedas cumplir esa función que tienes como esposa de atenderlo, de ser amable, de ser cordial, de ser dulce, de ser atenta? Pero cuando lo haces con gente externa, a hermanos, algún familiar, tú lo haces fácilmente. Pero cuando se trata de hacer esa labor y ese trabajo en tu hogar, tú no puedes. Estás pecando, hermano. Estás haciendo un mal trabajo. Los hermanos de la iglesia tenemos que atenderlos, sí. Tenemos que servirlos, sí. Pero tu rol principal como esposa en el hogar es atenderlos mucho mejor que como atiendes al hermano en la iglesia. Que tu cordialidad con el hermano, que tu amabilidad con el hermano o con la hermana. Tu rol en la casa tiene que duplicarse todavía, ser excelente en esa área. A veces es más fácil limitarse, hermanos, en algunos gustos. A veces limitamos nuestras libertades para no ser piedra de tropiezo a los hermanos. A ver, mira, te voy a decir algo, ahí está mi esposa. Ayer yo me compré una pequeña joya. De verdad, hermano, es algo que me voy a poner, lo voy a usar. Y le dije un día que vaya yo a una fiesta. Y yo le dije a mi esposa, híjole, yo no quisiera lastimar la conciencia de nadie que piense que el hermano Ricardo ya se cree muy porque puede traer una pieza. No es vigor, hermano, no es ni cara, pero me las compré, me gustó. ¿Y cómo es posible que yo diga, no quiero lastimar la conciencia de alguno de mis hermanos, de mis hermanas, pero que yo no pueda atreverme a limitarme en mis gustos, en algo que yo deseo, porque no quiero que mi esposa se sienta mal, no quiero que se sienta ofendida, o viceversa? Tú como esposa, amada hermana, a veces te limitas
egoístas. En la iglesia, es más, en la iglesia si tú ves que ya no hay comida y ves que está el hermano, tú prefieres darle tu plato de comida a comértelo tú. ¿Por qué? Porque quieres darle un servicio, que se sienta bien, que se sienta confiable el hermano. Pero a veces en el hogar somos egoístas, no hacemos lo mismo. No estamos dispuestos a quitarle esas libertades. En la iglesia no queremos hacer algo porque no queremos servir como piedra de tropiezo para el hermano o para la hermana. En el hogar tienes que evitar satisfacer primero lo tuyo antes que el rol que te corresponde. Tienes que satisfacer a la persona con la que vives, en este caso mujer, a tu esposo. Tienes que alimentarte incluso en algunas cosas que tú anhelas y deseas. ¿Por qué? Por darle el primer lugar a tu esposo, tal vez de que tenga algo. Ay, hermano, es que es burro de la esposa. Espérate tantito, ahorita voy para el otro lado. Porque eso es bíblico, amados hermanos. A veces no queremos ser piedras de tropiezo en la iglesia, ¿verdad que no? Hasta dices, ay, yo no me voy a abstener de decir esto porque no quiero ser piedra de tropiezo. A lo mejor la hermana se ofende. Y no lo dices, actúas con prudencia. Ese mismo rol con el que te esfuerzas con otras gentes, es el que tienes que tener en el hogar, esforzarte por no ser piedra de tropiezo para el varón con el que estás viviendo. Debes de hacerlo. Debes de limitar tus gustos personales para apoyar el liderazgo de tu esposo. Si hay algo que tú puedas hacer por él, y eso que tú vas a hacer por él provoca que tú tengas que abstenerte de algo para ti, hazlo. Hazlo, hermana. De verdad. A veces las hermanas aceptan la confrontación de una amiga. Llega Lili, está haciendo ejercicio, o tal vez en la estética, y llega una amiga y le dice, oye Lili, te quiero decir algo. Y Lili, sí, manita, dime. Yo quiero decirte que la manera en cómo te comportas está mal. Y Lili no se molesta. Lili, ay, ¿tú crees? Sí. Pero cuando está en la casa, cuando está en el hogar y el esposo se acerca, es un ejemplo, hermanos, perdón, pero la tengo aquí enfrente. Se acerca a Francisco y le dice, Lili, yo te quiero decir algo, tu conducta no es correcta. Ay, Francisco, como si tú no pecaras, como si tú no fueras esto. Cambiamos nuestra actitud. Somos capaces de aceptar la confrontación de una persona externa como una amiga o como un amigo, pero la mujer a veces no es capaz de aceptar la confrontación del esposo en el hogar cuando tiene una mala conducta. Apenas yo tuve una discusión con mi esposa que la agarré, ya saben cómo agarro yo. Y fue por un pequeño aparatito. Escucha, qué sencillo está el problema. Te lo voy a contar. Le digo, ¿dónde está el router? Ese pequeño aparatito. Está allá arriba. Dice, ¿me puedes conectar al internet? Sí. Yo conecté la computadora. ¿Me puedes prender la computadora? Prendí la computadora. Pero no tiene internet. ¿Y qué me dice? Te voy a decir algo rico. Dice, te puso bien bueno. Le digo, dime. Cuando tú me pides algo a mí, yo te lo cumplo. Todo reproche. Ya, seguro. Y yo, sí. Yo quiero hacer una pequeña aclaración. Dime. Cuando yo agarro algo del lugar, yo llego y lo vuelvo a poner en el mismo lugar. ¿Cuál era el problema aquí? Que ese aparatito no estaba en su lugar y ya estaba provocando que ella y yo tuviéramos una diferencia. ¿Cómo solucionaríamos ese problema? Tan sencillo, venir por el aparatito, conectarlo y hacerlo todo el tiempo. Si ella ya notó que es una molestia para mí, le estoy diciendo, por favor, lo único que quiero que cuando lo agarres lo dejes en su lugar. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Le estoy llamando la atención, no le estoy gritando, tienes razón, y mira, ya lo subieron aquí y yo espero al rato que ya esté conectado ahí abajo. Ella tiene que aceptar, no era nada gravoso. Pero cuando yo le dije, ¿por qué? Porque a veces, si se lo hubiera dicho a algún hermano de la iglesia, ella hubiera guardado silencio. Sí, hermano José Ángel, no, hermano José Ángel. Sí, hermano, gracias por decirme. Pero como fue el esposo, rápido. Y así pasa en los hogares. La mujer acepta la reprensión de una amiga, de un hermano de la iglesia, pero no puede aceptar la reprensión de algo que su esposo le dice que está haciendo mal en el hogar. Se molesta y rápidamente sale el justificante. Ahí como si tú no pecaras, tú también tiras la ropa. La mujer o dejó algo sucio y llega el esposo y dejaste sucio aquí. Y la esposa, en vez de que diga, no, mi amor, no te preocupes, voy a tratar, voy a esforzarme porque ya no esté sucio. Como si tú no dejaras tus calcetas tiradas, como si tus zapatos los pusieras en su lugar. No es la manera correcta de actuar como esposa. Ese punto lo tienes que tocar en otro momento. Tu actuar debe de ser así como lo haces con el hermano, que no estás dispuesto a hacer piedras de tropiezo, ni quieres que él se sienta mal por las palabras que van a salir de tus labios. Acepten esa confrontación del amigo, de la amiga. Le das el privilegio de la duda al tío, al hermano, al sobrino, al papá o a la mamá. Cuando ellos intentan demostrar su amor, como familia, como amigos, si ellos se equivocan, tú le das el privilegio de la duda. Pero al esposo le exiges que te ame
como tú te imaginas que debe de amarte. Dime que me amas. Llévame a pasear. Abrázame, bésame, acaríciame. Háblame bonito, porque ese es tu concepto que tienes de que el esposo tiene que amarme como Cristo amó a la iglesia, cuando la Biblia no enseña eso. Es parte de, claro que si tu esposo tiene la responsabilidad y la obligación, como el libro de los Cantares, de hermosearte. Pero eso no es la intención que la iglesia debe de hacer con Cristo. Y no tampoco es lo que el Señor Jesucristo está enseñando de lo que el esposo y la esposa tienen que hacer. No es así. A tu familia, habla más de ti tu familia. Bueno, es que yo creo que estaban molestos en ese ratito, pues no se fijaron. Pero que no diga algo tu esposo porque te lo estás comiendo. Es por el concepto equivocado que tenemos. Alguien puede hablar mal de ti allá afuera y tú te aguantas. Pero a tu esposo le exiges esa muestra de amor y te vuelves bíblica. La Biblia dice, Ricardo, que tienes que amarme como Cristo amó a la iglesia y que te tienes que entregar a mí en servicio. ¿Dónde está mi servicio y ese amor que dice la Biblia que debes de tener por mí? Cada varón, hermano, ya te pasó por lo menos uno. Cada varón, escúchame mujer, es tan imperfecto y tan pecador que necesita una ayuda. Y Dios no dejó un hijo idóneo. Dios dejó una mujer idónea para ayudarle. ¿Le dificultas el rol a tu esposo? Sé que has hecho muchas veces esto que estoy diciendo. Y ya no lo debes de hacer. Debes de arrepentirte, mujer. Debes de cambiar tu actitud. Debes de comportarte de una manera bíblica. Esto implica un cambio interno. Primero, ¿dónde? Primero en el corazón. Aceptar que lo que estás haciendo está mal. Y luego un cambio externo. El amor se demuestra en acciones. Tus acciones deben de empezar a cambiar en el rol que tiene tu esposo. Debes de ser más comprensiva. Debes de ser más paciente. Debes de tener más dominio propio. El fruto del Espíritu, si es que está el Señor en tu corazón, de a ley se tiene que notar primero en tu hogar, con tu esposo. El esposo tiene dos llamados importantes. No solamente la esposa, hasta aquí miramos a la esposa, pero el esposo tiene dos llamados importantes. Y es ahí, amados hermanos, donde la mujer no entiende, de verdad que no entendemos como iglesia el rol que tenemos como esposo. Tenemos dos llamados importantes que hacer como esposos. Uno es liderar, es decir, yo soy líder de mi esposa, pero la otra es amar. Tengo que amar a mi esposa. Y un líder que ama no se comporta como un capataz injusto. No es un hombre gruñón, gritón, orgulloso, que quiere siempre estar satisfecho. Él no tiene pensamientos egoístas, sino que está pensando en la persona que tiene a su lado. Amén. Amén. Ya como que ya está regresando el gozo. A ti, esposa, Dios quiere prepararte para ser una ayuda idónea. Yo sé que no lo eres todavía. Algunas ya lo están intentando, algunas están progresando en su caminar, en su andar. Como ayuda idónea, tienen más cuidado al hablar, atienden más a su esposo. Hermana, de verdad, si tú no sabes guisar, enséñate a guisar. Si un día tu esposa, escúchame bien, este es un mensaje subliminal para las esposas. Si un día yo llego y le digo a mi esposa, ay, por allá se me antojaron no sé qué era, pero una carne así, ay, se veía bien sabrosa, y al lado tenía una ensalada y un guacamole. Hermano, tu esposo no te está diciendo eso nada más porque vives allá. Te está pidiendo que por favor hagas esa comida para él. Se me antojó un galón, te cuento. Aleluyita. De verdad, hermanos, esas cosas, esos pequeños detalles que a veces pasamos son importantes. A ti, esposa, Dios quiere prepararte para ser una ayuda idónea. Que le facilite su rol a tu esposo en la casa y en la iglesia. Que él pueda ser un líder, que no tenga que estar preocupado porque en la casa tiene una carga y no una ayuda. Que en su casa hay una gotera que está molestando todo el tiempo. Que en su casa tiene que estar soportando los pleitos y es suficiente con todas las cosas que suceden en el trabajo para que en la casa su esposa ayude en esa área, no tener... No, hermano. Yo soy bonito, ¿verdad? Que lleguemos y ya llegó el amor de mi vida. Siéntese, papito hermoso.
¿Qué quieres comer? Te tengo mole, te tengo pozole. Ay, hermano. ¿Vienes cansadito? A ver, sáquese los zapatitos, le voy a dar un masajito. Eso no. Rol del esposo, tarea difícil. Es difícil. ¿Alguien de ustedes conoce un esposo perfecto hasta ahorita? Que no, yo conozco a un hermano que, wow, no vieras. Mira, al pie de la letra como dice la palabra. ¿Y sabes por qué no? Porque somos imperfectos. Porque somos pecadores. Arrepentidos, pero aún somos pecadores arrepentidos. Cometemos muchas faltas. En Efesios 5 hay varias referencias a esto que te voy a decir. Mira, mi esposa hasta se pasó adelante, espero que ya no se quite de ahí. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23. ¿Qué eres, marido? ¿Qué eres? Cabeza. Hermano, ¿usted qué es? ¿Cabeza o pies? Hermano Alejandro, ¿usted qué es? ¿Y usted, hermano José Ángel? ¿Qué es? Cabeza. Vamos a ver si es cierto. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ustedes que dijeron que cabeza, ustedes son los que llevan la batuta en la casa, en el hogar, en el área espiritual. ¿Quién dijo amén? Al hermano Sergio, aleluyita de la buena. Ahora escucha lo que dice Efesios 5:25. Así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Este versículo es el que a nosotros los varones, cuando la esposa quiere frenarnos en algo, rapidísimo, cuando nos estamos portando mal y de repente la hermana Laura, de repente ve que el hermano Ricardo está haciendo algo incorrecto y de repente, Rico, la Biblia dice que tienes que amarme. Y ahí dice, tienes que amarme como Cristo amó a la iglesia. Y esa frase nos encanta, a las mujeres les encanta. Los hombres de repente sienten un peso cuando les dicen esa frase, pero es por la ignorancia que tienen acerca de la escritura. Y ahorita, mujer, cuando veas lo que significa que el esposo tiene que amarte así como Cristo amó a la iglesia, a lo mejor cambias tu conducta. A lo mejor te das cuenta que no se trata de palabras bonitas, de flores, de chocolates, de dulces, de fiestas en algún lugar, o de ir a pasear y divertirte. Y te vas a dar cuenta que no se trata de eso. Ay, que tienes que amarme, llévame para acá, llévame a comer, llévame a pasear, llévame esto, cómprame el otro. No se trata de eso. De verdad, hermano, no se trata de nada de eso que tú te estás imaginando como mujer. Ya, mi esposa, eso ya no me está agradando. Se trata de otra cosa. 5:29, Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Sustentar a mi esposa, cuidar a mi esposa. Pero escucha, todo creyente, no solamente el esposo, todo creyente es llamado a ser como Cristo. ¿Cierto o falso? Todos hemos sido llamados a ser como Cristo. Pero a tu esposo, Dios le pide, Dios le exige, Dios le da una orden, y es la de ejercer autoridad en tu hogar, en tu matrimonio, de la misma manera que Cristo lo hace con su iglesia. Siervo, varón, todos ustedes y su servidor tenemos un mandato. Escucha, es una orden de parte del Señor, es un imperativo. Tienes que ser la autoridad en tu casa. Tienes que tomar tú la batuta en tu hogar. Eso enseña la palabra. Tú eres la autoridad, tú eres la cabeza. Pero no malinterpretes esa frase, y espero que con esto tú puedas entenderlo. Hermano, páusate un momento. Reflexiona un ratito y permite que el peso de esta tarea que tu esposo tiene penetre en tu mente y en tu corazón. No tiene una tarea fácil, tiene una tarea muy complicada. La Biblia enseña que un día voy a rendir cuentas de lo que Dios ha puesto en mis manos como un administrador. Y cuando dice que voy a rendir cuentas de los talentos y de todo lo que el Señor me ha dado, la esposa es un regalo de Dios. Voy a rendir cuentas de la esposa que Dios me ha dado. Los hijos son un regalo de Dios, son herencia de Jehová, son los hijos. Voy a rendir cuenta de la esposa que Dios me ha dado, voy a rendir cuenta de los hijos que Dios me ha dado, y voy a rendir cuenta de toda la economía que Dios me ha dado y de todos los bienes que Dios me ha dado. Tenemos una tarea difícil. Esposa, de verdad, piensa un poquito. Deja que este pensamiento penetre un ratito en tu corazón y piensa, ¿qué harías tú si fueras el esposo? ¿Cómo harías para ejercer
esto que el Señor ha dado como mandato para cada uno de nosotros en el hogar. Dios le ha llamado a tu esposo a cumplir una tarea que para nosotros como esposos es de verdad, hermano, es humanamente imposible. La mujer es algo dificilísimo. La mujer es difícil. Y más si es una mujer sin Cristo. Y ahora, si es una mujer con Cristo, pero no tiene conocimiento de la Escritura, sigue siendo difícil porque no ha entendido su rol como esposa. Es una carga. Es algo complicado. Y Dios le ha mandado a hacer algo que es humanamente imposible. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Para qué lo está enseñando? Ningún hombre, hermano, sobre la faz de la tierra, hasta ahorita, ha sido capaz de imitar perfectamente a Cristo como Cristo lo hizo con la iglesia. Pero debemos reunir el perfil que Cristo está pidiendo, demandando de cada uno de nosotros como esposo. Ningún hombre es capaz, solamente Cristo pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros todavía somos personas imperfectas, cometemos pecado. Solo Cristo puede transformar el corazón de cada esposo en cada hogar por medio de su palabra y la comunión que tiene con el Señor. Solamente Cristo puede equiparnos para ser esas personas que deben de ser autoridad en su casa y una autoridad espiritual, una autoridad bíblica. Solamente Dios puede hacerlo por medio de su palabra. Para que sepas qué decirle a tu hija cuando está caminando mal. Cuando sepas cómo tratar a tu esposa cuando se esté equivocando. ¿Cómo le ayudas a tu esposo en su rol de liderazgo? ¿Qué es lo que haces? Hermana, ¿le ayudas a tu esposa a liderar como Cristo? ¿Le estás ayudando a que tu esposo sea como Cristo? ¿Sabes cómo le ayudas a tu esposa a liderar como Cristo? Cuando respondes así como la iglesia responde a Cristo. Cuando tu esposo te dice algo y tú respondes como la iglesia tiene que responder a Cristo, que es en obediencia y en sujeción, y tú lo haces con tu esposo, estás ayudando. Cuando tu sumisión y respeto hacia un líder imperfecto que es tu esposo, amada hermana, sin importar que se equivoque, tú te sometes a esa autoridad en el hombre que tú miras que se está esforzando por imitar a aquel que es la cabeza de la iglesia, y este es Cristo Jesús. Lo ayudas de esa manera. Lo ayudas cuando eres pronta para perdonar, cuando tu esposo se equivoca, cuando tu esposo te ha ofendido, cuando tu esposo ha hecho algo incorrecto, cuando no guardas resentimiento en tu corazón, cuando actúas como una ayuda idónea, cuando vienes y aunque no te pida perdón, tú ya lo has perdonado, así como Cristo perdona a la iglesia, con esa prontitud, de esa manera tú lo ayudas. Mira, hermana, cuando tú te peleas con tu esposo y de repente llegas incluso a la iglesia y tú sabes que vienes molesta con tu esposo, tú no debiste haber hecho eso. Tú lo ayudas de qué manera, que él ejerza un buen liderazgo en tu vida. Antes de que empiece la adoración, antes de todo, tendrías que acercarte y decirle: ¿sabes qué? Lo que hiciste está mal, pero yo no quiero estar así. Yo te perdono por lo que es que no me pide perdón. Y si no te pide perdón, hermana, tú tienes que actuar así como actuarías con Cristo. Cuando tú ofendes al Señor Jesucristo, tú vas rápidamente y le pides perdón. Tú tienes que hacer lo mismo. Debes de tener prontitud para perdonar, para extender gracia a otro pecador necesitado que es tu esposo. Pero ¿qué hacemos? Guardamos el coraje. Incluso llegamos a la iglesia molestos. Y a lo mejor esa molestia ya lleva una semana o varios días y no le estás facilitando el rol a tu esposo cuando tomas una actitud de egoísmo, de orgullo, de pensar en ti. No, hasta que me pida perdón, porque ¿cómo crees? La próxima vez me lo va a hacer. No, Cristo te manda a que perdones. Ese es tu rol como esposa. Esa es una manera de ayudar a tu esposo. Otra manera, tu disposición para poner a un lado tus preferencias, todo lo que tú quieres, tus prejuicios. Hacerlos a un lado acerca de cómo tú crees, hermana. Tú crees que tu esposo debe de tener un comportamiento contigo que tú te lo has ideado aquí en tu cabecita. Y no es así. Otra manera de ayudar a tu esposo a tener un buen rol como esposo en el hogar es tu oración. Pero hay esposas que llevan una semana, un mes, un año, que no dirigen una sola oración al Señor para que Dios siga moldeando el crecimiento espiritual de su esposo, para que su esposo siga creciendo. Mira, hermana, cuando veas que tu esposo definitivamente no está leyendo la Escritura, acércate, hazlo con amor. No le digas: oye, si eres un perezosote, eres un flojazo.
Nunca lees la Biblia. ¿Cuándo vas a crecer? No, no hagas eso. Oyes, amor, la Biblia dice que tenemos que escudriñar la palabra. Creo que deberías hacerlo juntamente conmigo, o tal vez tú solo, pero yo quisiera que tú crecieras espiritualmente. El Señor quiere usar tu vida. El Señor quiere que tengas conocimiento. Tienes un rol especial aquí en el hogar. Eres el responsable de la casa. Eres el responsable de algo importante en mi vida. Porque eso dice la palabra. Y otra de las cosas con que ayudas a tu esposo es la siguiente: tu descanso en la soberanía de Dios. Tu descanso de que Dios te dio un esposo imperfecto, pero que te ha puesto a su lado para que él se vaya perfeccionando por medio de tu ayuda. Pero ¿cuántos esposos antes de llegar a su casa prefieren pasar a la cancha a jugar o estar con los amigos? O de repente esperan que se haga tarde porque no quisieran estar mucho tiempo con la esposa, porque cuando llegan es una pelea, es algo fastidioso. Y llega el esposo y está en la sala, y cuando viene la esposa se empieza a poner tenso todo el asunto. Ya no está cómodo, está incómodo. ¿Por qué? Porque sabe que el lugar donde ha llegado va a ser un lugar donde va a haber pelea, donde va a haber gritos, donde va a haber palabras que van a salir de la boca para lastimar, donde va a haber confrontamiento. Es la única manera que Satanás ocupa. ¿Para qué? Para empezar a trabajar en los matrimonios, para que de repente se disuelvan, para que pierdan la esencia del matrimonio y para que cada uno de los dos pierdan el rol que tienen dentro del matrimonio. El esposo de amar y la mujer de sujetarse. Yo quiero decirte algo. Yo sé, hermanos, tú no necesitas venir a decirme. Yo sé que mi rol como esposo no ha sido completamente el que Dios demanda de mi vida. Yo no necesito que alguien me lo diga. Yo, escudriñando la escritura y mirando todas estas cosas, yo puedo darme cuenta de muchas faltas que tengo como esposo. Tú ahorita deberías de darte cuenta cuántas faltas vienes cometiendo y por qué tu matrimonio está en la condición que está, a causa de tu ignorancia de la escritura y a causa de tu compromiso con el Señor y a causa, como dice la palabra del Señor, a causa de tu ignorancia. No estás haciendo el trabajo o el rol que te corresponde como esposa. Amar para santificar. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Amar para santificar. ¿Cuál es el amor que debo de tener por mi esposa? Amarla para santificarla. Ay, hermano, eso dice la escritura. No sé cuántos matrimonios lleves. No sé cuántos años lleves en tu matrimonio. Pero espero que entiendas esta frase. Hermana Madaí, ¿usted entiende esta frase? Amar para santificar. ¿Usted la entiende, hermana Madaí? ¿Sabe lo que significa, hermana Adriana? ¿Usted entiende esta frase? Amar para santificar. ¿Algún varón aquí podría explicármela? A lo mejor las hermanas no han entendido esa frase. Pero hay una frase que está ahí y no la podemos quitar y dice: amar para santificar. ¿Qué significa para ti como esposa esta frase? Tienes que amarme, pero no solamente digas tienes que amarme. Ahora pon la otra parte. El Señor Jesucristo dice que amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla. Ok, tienes que amarme para santificarme, para moldear mi conducta, para parecerme cada día más a Cristo. Cada vez que me equivoco, tú tienes que hacer tu trabajo. ¿Para qué tienes que amar a tu esposa, Sergio? ¿Para qué tienes que amarla? Hermano José, ¿para qué tiene que amar a su esposa? Para santificarla. Hermano Luis, ¿para qué tiene que amar a su esposa? ¿Lo estamos haciendo? Porque eso es lo que dice la palabra. Amar para santificar. No es amar para cumplir caprichos. No es amar para tenerla contenta solamente con palabras bonitas. No, eso es otro. Este amor del que estamos mirando aquí no habla de un amor carnal. Un amor en el que se da solamente como esposa, de que tengo que tratarla bien. No. Aquí estamos hablando de otro tipo de amor. Este amor es para santificarla. Este amor es para que ella sea obediente. Escucha lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Ahora escucha lo demás. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué lo hizo el Señor? Con la palabra. Con la palabra. ¿Con qué tenemos que hacerlo nosotros? Con la palabra. ¿Qué tenemos que aplicar a nuestra vida? Ahora, no le pidas a tu esposa algo que tú mismo no estás haciendo. No demandes de tu esposo, de tus hijos,
algo que tú mismo no estás practicando. Escucha, el amor que las esposas imaginan que el esposo debe tener hacia ellas, ya lo dije, y que exigen muchas veces, es un amor que las hace sentir bien consigo mismas. ¿Ya viste, rico? El hermano sí le dice mi amor a su esposa todo el tiempo, la trata con puras palabras bonitas. Ok, pero yo quisiera ver sus acciones en su casa, en su hogar. Quisiera ver su conducta como cristiano. Quisiera ver cómo la trata cuando la esposa se ha portado mal, cuando está siendo una cristiana genuina, cuando no está comportando como cristiana. Porque la Biblia dice que mi amor para ti, sí, debo de ocupar palabras bonitas que te endulcen, pero más que nada, mi rol es ¿para qué? Para que tú te santifiques. A la mujer le encanta sentirse valorada, sentirse amada, y está bien, hermanos. Que le haga caso el esposo todo el tiempo que ella le pide algo. Ella quiere la atención del esposo que se siente, y está bien. Pero muchas veces la esposa quiere que se haga el ciego cuando está actuando mal en el hogar. No quiere que le llamen la atención cuando no está cumpliendo la palabra, cuando no se está congregando. Y que el esposo dice, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Es que no estabas aquí conmigo. Mira, hermana, agarra tu responsabilidad y haz lo que te corresponde a ti. No esperes depender de nadie más. Ama al Señor por sobre todas las cosas. Así como vas a responder a tu esposo, tienes que responder como iglesia al Señor Jesucristo. La esposa siempre está esperando que su esposo sea un esposo paciente y amoroso. Siempre quiere que el esposo le tenga mucha paciencia y le muestre mucho amor. Pero estos versículos dicen lo que Dios manda al esposo. En estos versículos no dice todo el tiempo dile mi amor, cariño, corazón, comprarle chocolate, flores. Eso lo hace el mundo, y lo hace cuando sienten culpa. Muchas veces, amado hermano, el esposo comete una falta, y ¿qué es lo que hace? Da un regalo, da muchas flores, muchas rosas. Incluso en los trabajos, mira, yo trabajo en un lugar, llegué a un lugar lleno de flores, y la frase que ocuparon las compañeras de trabajo fue la siguiente: ¿qué habrá hecho tu marido que te ha mandado tantas flores y ya los chocolates? Y la esposa que recibió eso no estaba contenta, estaba molesta, porque ella sabía que aunque se lo dijeron las compañeras, era verdad. Y aquí no se trata de eso. Debemos hacer lo que dice la Escritura. Estos versículos hablan lo que Dios manda al esposo como hombre creyente que quiere imitar a Cristo. Al amar a su esposa, dice que así como Cristo ama a la iglesia, el esposo tiene que amar a su esposa, pero debemos amarla de una manera que promueva su santidad, su santificación, y no su ego. Debemos de promover en ellas su santificación, no su ego. No que ellas estén sintiéndose la última Coca-Cola del desierto, no. Cuando la esposa tiene faltas, la función del esposo es ser bíblico y como sacerdote del hogar decirle que lo que está haciendo está mal. Si la esposa está actuando con mucho ego, o esposo, si tu esposa empieza a hablar de alguna hermana en tu casa o de alguien de la iglesia, tú como cristiano tienes el deber de frenarla y decirle, lo que estás haciendo es pecado delante del Señor, porque eso enseña la palabra, y corregir esa manera en cómo se está comportando. A ver, hermanos, todos ustedes ya saben esto. ¿Qué es la santificación? ¿Cómo? Apartarse para el Señor. Aunque Cristo perdona a la iglesia, desde el momento de que tú te arrepentiste, Cristo proclamó que eres un santo de Dios. ¿Cierto o falso? Sí, tú eres santo, con defectos, pero eres santo. Toda la iglesia, cuando es salvada por Cristo Jesús, Cristo Jesús dice que es santa. La iglesia es santa. Pero aunque ya la iglesia es santa, dice la palabra del Señor en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que Cristo Jesús ha empezado una obra en la iglesia y la está perfeccionando. No se trata de que ya eres santo y vas a comportarte como tú quieras. No. Él está haciendo un proceso de purificación. Él está purificándote. Y así como Cristo está haciendo eso con cada uno de nosotros, el esposo tiene este deber en el hogar, con la esposa. Porque un día la iglesia se va a presentar delante del Señor, ese día glorioso, pura, sin mancha, sin arruga, vestidos blancos. Es decir, una conducta como un cristiano genuino y verdadero que ha sido pulido, enseñado por la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo. Si el esposo no te ayuda a desechar el pecado que tienes o que estás practicando, no está cumpliendo su función. Si el esposo te aplaude cuando estás hablando mal de alguien y en vez de que diga lo que estás haciendo es incorrecto conforme a la Escritura, ese es el deber, eso es amar. Ese es
es el amor que habla aquí. Ama a tu esposa, dice el Señor. Pero Señor, yo la amo, sí, pero tienes que amarla para santificarla, es decir, para corregirla. Tu función como sacerdote en el hogar es corregir sus defectos, sus faltas, sus fallas, por medio de la palabra. Decirle las cosas que está haciendo mal para que empiece a actuar de una manera correcta como una cristiana o como un cristiano. Si el esposo no te ayuda a desechar el pecado y revestirte de buenas obras, está fallando, no está cumpliendo su rol como un esposo que te ama de verdad. Si te pasan las faltas, si te pasan todas las cosas que tú haces y nota que eres muy orgullosa o muy soberbia y tu esposo no te reprende con la palabra, claro, como dice la palabra, ¿verdad? Con amor, con misericordia, con verdad. Si no lo hace, amado hermano, tu esposo no te está amando como Cristo amó a la iglesia, porque Cristo amó a la iglesia para santificarla. Cuando el esposo te está corrigiendo, eso significa amar a tu esposa. Eso significa corregir las cosas que está haciendo mal. No solamente se trata de palabras bonitas y de flores y de chocolates, no. Se trata de corregir a tu esposa cuando está haciendo algo incorrecto. Mira, hermano, platicaba yo con mi esposa, desde el tiempo que llevamos en la iglesia, yo no puedo acordarme un solo día que yo haya faltado, por ejemplo, a un servicio, a un periodo de oración. Yo no puedo acordarme un solo día, a menos que haya estado muy enfermo, y aún enfermo estaba yo ahí. Y no puedo acordarme que mi esposa haya faltado a la iglesia solamente por faltar. Porque lo primerito que yo le decía, fuiste a la iglesia siempre, fuiste a la iglesia pensando en que ella se santifique y esté en la congregación escuchando la palabra. Ella nunca tuvo que decirme, es que no tengo carro, es que si tú no me llevas. No, sácate eso de la cabeza, hermano. Tienes una responsabilidad. Y la responsabilidad del esposo, vete a la iglesia, mi amor. Vete a la iglesia. ¿Qué predicaron? ¿Qué enseñaron? ¿Qué pasó en la iglesia? ¿Hubo oración? ¿No hubo oración? ¿Fuiste a la oración? ¿Te estás consagrando? Hasta ahorita, hermano, yo no puedo recordar un solo día que mi esposa haya dejado de ir a la iglesia o que yo haya faltado nada más por faltar. No, ese es el rol del esposo. Exigirle a la esposa que se santifique, que esté en la congregación, que escuche la palabra. De verdad, hermanos. No fuiste a la iglesia, no, porque estaba bien buena la serie. ¿Qué tal? ¿Estuvo buena? Sí, ¿qué pasó? No, hermano, sácate eso de la cabeza, de verdad, hermano. Necesita uno de los dos estar santificándose, escuchando la palabra. A menos que tengas trabajo ese día y tú no puedas, pero si ella puede, tiene que estar. Eso es amar al Señor. Eso es tu respuesta. Así como mi iglesia le respondes a Cristo, así tienes que responderle a tu esposo. Como iglesia, tu responsabilidad es estar en la presencia de tu amado, que es Cristo Jesús. Pero ¿cuántos tienen este problema? Ay, el hermano lo está diciendo por mi hermano, lo estoy diciendo por ti, no por otra persona. Tienes responsabilidad en la congregación. Y esto, hermano, usted tiene la responsabilidad de exigirle a su esposa que esté en la congregación escuchando la palabra. Qué silencio, como que no les gustó esa parte, pero te la tengo que decir. Eso es actuar como un esposo bíblico que ama a su esposa, guiarla a que se santifique. ¿Tú crees que dicen, aplaudiendo a la otra, ay, tú no fuiste a la iglesia? No, ¿por qué? Pues mira, que esto, que el otro. Siempre vamos a encontrar excusas y pretextos para no entrar en la casa del Señor cuando se trata de la oración o de la palabra. Pero si hubiera tratado de unos 15 años, una fiesta, tu esposa agarra, se baña, se viste, se casa y solita, aunque no tengas tú, no estés ahí con ella o él se va. Y si puede hacer eso, puede estar en la iglesia. Es por falta de decisión y de intención, de amor al Señor, que no estás aquí. Dios lo sabe, hermano. Dios conoce tu corazón y sabe tus faltas. Y también te conoce a ti, esposo, si estás actuando como un esposo bíblico, que estás amando a tu esposa, que la estás guiando ¿a qué? A santificarse. Es la obediencia. Es la obediencia. Nunca tu esposo, escucha bien, nunca tu esposo tendrá una paciencia perfecta. No se puede. Y tu esposo nunca va a escoger siempre las palabras perfectas para decirte las cosas. Es imperfecto. No siempre va a tener las palabras correctas para contestarte cuando algo no te parece o cuando ha hecho algo malo. Porque somos imperfectos. Pero aún así, el deber de tu esposo, mujer, si es que verdaderamente te ama, ya como que esta parte de que te ama ya como que no te está gustando. Porque tiene que exhortarte, tiene que guiarte a los pies de Cristo, tiene que exigirte que ames al Señor. Tiene que guiarte, tiene que enseñarte, tiene que corregirte. No, a ti te gustan las flores, yo te amo, mi amor, la más bella, la más preciosa, te compré unos zapatos, aquí está la tarjeta, gástate lo que quieras, vamos para acá, te invito a un helado, vamos al cine. Para ti eso es amor. No, hermano, eso es parte de.
Pero el verdadero amor de un esposo hacia su esposa es cuando ese esposo está ejerciendo su ministerio como sumo sacerdote de su hogar, guiándola para que se santifique, para que escuche la palabra, para que obedezca la palabra. Aunque tu esposo es imperfecto, su deber, mi deber, es confrontarte con tu pecado. Es mi deber hacerlo con ella cuando se está portando mal. Cuando está haciendo, ¿estás mal? No, pero estás mal. Mira, te voy a enseñar lo que dice la Escritura. Porque es la palabra de Dios, hermano. Si ella quiere molestarse cuando le digo estás mal, porque la Biblia enseña, y si ella aún así se molesta, que se levante, molesta, que vaya a darse una vuelta, y cuando regrese, si verdaderamente es oveja del Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ella va a saber lo que me dijiste es correcto. Perdóname, me equivoqué. La palabra tiene la razón. Es la palabra. Y es tu deber, mujer, someterte a Él y respetarle mientras Él lo haga. Mientras te exhorte, Charlie, cuando tu esposo te exhorte conforme a la palabra, tu deber es escucharlo, es someterte. Pero es que también se equivoca, aunque se equivoque, déjalo que cumpla su rol, escúchalo. Y si lo está haciendo, ¿para qué? Es para que tú te santifiques, para que tu conducta sea mejor delante del Señor, para que tus acciones cambien. ¿Le estás complicando su tarea a tu esposo? No vienen las casadas hoy. Puras divorciadas a partir de hoy. Si te dice tu esposo que cambies, ¿lo haces o lo confrontas diciéndole que también él peca? Cambia, negra, ya, no seas así. Ay, como si tú fueras muy santo, ¿no? Ya nomás te faltan tus alas para volar y todo. Cambia tú primero y ya después vienes y me dices. ¿Le haces caso a tu esposo cuando te dice esas cosas? Una esposa puede contribuir mucho al crecimiento espiritual de su esposo, hermanos. Y estamos hablando de roles dados por Dios. Mira, hermano, mi crecimiento en lo personal. Tal vez tú no te vas a atrever a confrontarme como lo hace esa mujer porque ella vive conmigo. Ella sabe mi conducta. Sabe cuando estoy molesto, cuando estoy contento. Ella ha aprendido a guardar silencio cuando no debe de hablar y ha aprendido a exponer lo que estoy haciendo mal cuando debe de hacerlo. Busca el espacio. Si estoy en este lugar y mi conducta ha cambiado en muchas áreas, es porque esa piedra que está ahí, su cariñito, me ha chocado así. Y Dios la ha puesto ahí para que sea mi ayuda idónea, no para que me tenga contento cuando estoy haciendo las cosas mal. Pero también ella, Dios me ha puesto como autoridad sobre ella. Pero es un amor como lo expresa la palabra. Mi rol como esposo no es todo el tiempo flores, paseos, chocolates, te amo, te quiero, te adoro. No, hermano. Mi rol principal como esposo es guiarla para que ella se santifique y tenga un amor por el Señor y que cada día crezca más y más por medio de la bendita palabra del Señor. Yo no puedo hacer ese trabajo sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso es cierto. Sin la palabra del Señor renovando mi mente cada día. Pero es mi deber como esposo amarla. Y si la voy a amar, tengo que corregirla cuando se equivoca. Tengo que guiarla cuando está haciendo las cosas mal. Los esposos tenemos dos tareas principales: liderar y amar a nuestras esposas sin condición. Ser pacientes con ellas. A ver, levante la mano las esposas que tienen esposos pacientes. Se quedaron así como que en el camino. Eso quiere decir que tu esposo debe de crecer en paciencia y tú le tienes que ayudar. A ver, levante la mano los que tienen un esposo que ahora tiene más dominio propio. Gloria al Señor. Entonces quiere decir que le tienes que seguir ayudando para que siga creciendo en dominio propio. Todo esto, amados hermanos, es un trabajo de equipo. El esposo es el líder, el esposo es el que liderea, el esposo es el que ama como Cristo amó a la iglesia. Es decir, para que se santifique la esposa en su conducta. Es decir, tu rol principal es instruir a tu esposa y cuando esté mal corregirla con amor y con la palabra. Tu respuesta a sus intentos imperfectos de cumplir su rol
puede hacer la diferencia. Cuando tú mires que tu esposo o tu esposa está complicándose en el trabajo como esposo o como esposa, cristiano, hermano, no lo juzgues, no la juzgues. Ese no es tu trabajo. A ti no te corresponde calificar su trabajo como esposo. Un día el Señor lo va a calificar. Tu rol principal es ayudarle. Ay, sí, mira, Rico, tú no sirves para esto, no sirves para el otro, no sabes hacer bien esto. No, yo como que veo que tú nomás no das una. Y eres pésimo. Nada te sale bien. Mira cuántas palabras de aliento hay esposas que ocupan. No tenemos que actuar de esa manera. Tenemos que rendirnos a Cristo como matrimonio, como esposos, y pedirle al Señor que derrame de su gracia para que podamos ejercer el rol que tenemos dentro del matrimonio. Yo como esposo y ella como esposa. Tú como esposa y el varón que está contigo como esposo. Tenemos que facilitar ese trabajo. ¿Y se acabó? Tenemos que confiar que la santificación de nuestra esposa, hermanos, está en las manos amorosas y pacientes de un Dios vivo, pero que te ha puesto a ti para que le enseñes, para que le guíes, para que la dirijas. Levanten la mano los esposos imperfectos. Ahora, esos esposos imperfectos tenemos que trabajar. Tenemos una responsabilidad para con la esposa. Es complicado, hermanos. Esta mujer, mira, hermano, de por sí el hombre es difícil. Me decía la hermana Lidia, es que el hombre es difícil. Y cuando decía, el hombre es difícil, de repente como que taladró esa palabra, difícil. Y dice que yo soy hombre, soy difícil, sí soy difícil. Pero la Biblia también enseña que Dios ha puesto un nuevo corazón. La Biblia dice que si yo soy su hijo, escúchame bien, que si yo soy su hijo, Él va a hacer que yo ande en sus caminos, en sus estatutos y en sus mandamientos. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. Dice que el Espíritu Santo ha empezado una obra en mí y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que no estoy caminando solo, que no lo hago solo. Es con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Puedo ser mejor? Sí, puedo ser mejor esposo. ¿Puedo ser mejor padre? Puedo ser mejor padre. ¿Puedo ser perfecto? No, perfecto no puedo. Pero sí puedo intentar reunir el perfil que Cristo Jesús está pidiendo a un esposo cristiano. Sí puedes, hermana, reunir ese perfil que Cristo te está demandando como esposa cristiana. El rol en el matrimonio no es tan sencillo. Por eso luego viene de metiche la suegra, el suegro. Y a veces tú dices, ¿qué me va a enseñar mi suegro o mi suegra? ¿Qué no se fija cómo vive él? ¿Qué no se ha dado cuenta cómo terminó su matrimonio? ¿Cómo viene a decirme a mí? ¿Con qué moral viene? Porque es difícil. Por eso es necesario actualizar todos los días nuestra mente con la bendita palabra de Dios. Pónganse sobre sus pies, vamos a dar gracias a Dios.